Bueno, en esta lección vamos a estar hablando de una nueva herramienta que se lanzó hace poco en Power BI llamada Visualizador de Consultas de DAX. Esta herramienta se incluyó en las últimas actualizaciones y lo que nos permite es poder escribir nuestras expresiones de DAX en un editor de texto, similar a como se logra hacer en herramientas como DAX Studio, que si no la conoces simplemente es una aplicación independiente de Power BI que está enfocada a que pudiéramos escribir nuestro código de DAX de una mejor manera, una manera más óptima que utilizar la barra de fórmulas de Power BI. Entonces, en esta lección vamos a estar explorando esa herramienta. Vamos a ver todas las funcionalidades que tiene. Después de eso vamos a enfocarnos en cómo trabajarlas con las medidas de nuestros reportes. Y finalmente vamos a estar viendo una comparativa entre esta versión de Power BI y lo que teníamos antes con DAX Studio, que igual sigue vigente. Vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es cómo podemos acceder a este visualizador de consultas de DAX. Lo que tenemos que hacer para poder activarlo, ya que no se ha lanzado oficialmente, eso es importante tenerlo en cuenta, es ir a nuestras opciones y configuraciones. Aquí vamos a dar clic en opciones y nos vamos a ir a la sección de características de versión preliminar. Este es un apartado que está siempre en Power BI, lo que nos permite es activar o desactivar características nuevas que están tratando de incluir en Power BI, pero que todavía no se han lanzado oficialmente. Puede ser porque todavía falta desarrollo, están esperando que les dice la comunidad de Power BI antes de hacerla oficial totalmente. Y la opción que tenemos que activar nosotros es esta de acá abajo que dice vista de consultas de DAX. Una vez la hayamos activado, simplemente reiniciamos nuestro Power BI y se nos va a habilitar el siguiente icono en el panel izquierdo. Acá dice vista de consultas DAX. Si damos clic acá, como te darás cuenta, se nos abre un editor de texto donde podemos empezar a escribir nuestras expresiones de DAX. ¿Sí? Lo que vamos a estar haciendo en esta primera parte de la lección es explorar todas las características y todo lo que podemos hacer dentro de este apartado. Esto que nos muestra acá es simplemente una pequeña introducción a esta característica, pero voy a borrar todo lo que tenemos para que quede en blanco, ¿sí? Y lo que vamos a hacer primero es hacer nuestra primer consulta, una consulta que va a traer todos los datos de una tabla. Bueno, aquí te voy a presentar una palabra clave que se llama evaluate, que lo que hace es regresar todo lo que pongamos después de esta palabra clave, ¿sí? Evaluate es como decir evaluar o en SQL sería el equivalente a un select, porque le estamos diciendo de aquí para abajo trae todo lo que yo te indique. Entonces voy a poner acá órdenes de detalle. Si yo ejecuto, pues acá abajo tengo el resultado de la consulta que yo acabo de hacer y me trajo toda la información, ¿sí? Yo puedo utilizar varios evaluate en una misma consulta. Entonces yo podría hacer un evaluate acá de la tabla de calendario. Recuerda que estamos utilizando el reporte de Northwind, modelo de datos de Northwind, que tienes el enlace para descargarlo en la descripción de este video por si lo quieres utilizar también. Si ejecutamos así, pues se nos va a habilitar acá un desplegable donde nos permite ver el resultado de la primera expresión y el resultado de la segunda expresión. Podríamos utilizar varios evaluate y automáticamente Power BI los va a listar acá en un apartado pues diferente. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear nuevas consultas. Acá estamos en la primera consulta, por eso en la parte de abajo dice consulta 1. También tenemos información general como cuánto tiempo se demoró la ejecución de esta primera consulta, pero lo que podemos hacer es dar en este botón que dice nueva consulta y agregar todas las que necesitemos, ¿sí? Entonces yo me podría llevar esto acá a mi segunda consulta, ejecuto y pues ya estaría. Las que aparecen con un chulo quiere decir que se ejecutaron exitosamente. Y también a nivel informativo tenemos acá la cantidad de columnas y filas que devolvió nuestra consulta. Por ahora voy a eliminar estas que creé de esta manera. Y vamos a ver ahora cómo podemos hacer consultas rápidas, ¿sí? ¿A qué me refiero con consultas rápidas? Bueno, dentro de las opciones que nos ofrece este nuevo apartado es que podemos aprovechar nuestro panel de datos de la derecha de una manera diferente.
Si damos clic derecho sobre cualquiera de nuestras tablas, ahora se nos habilitó una opción que dice consultas rápidas. Dentro de estas consultas rápidas pues tenemos varias opciones y esta opción está disponible tanto para tablas como para columnas como para medidas. Muy importante tener eso en cuenta. Iniciemos viendo cuáles son esas consultas rápidas que podemos hacer sobre una tabla. Bueno, la primera es mostrar las 100 primeras filas. Si yo doy clic, me crea una consulta y automáticamente escribe toda la expresión de DAX y me va a permitir traer las 100 primeras filas de toda la tabla, ¿sí? Acá solo tengo que darle ejecutar y este es el resultado. La segunda opción que tenemos es mostrar estadísticas de la columna. Como te das cuenta, acá hace una expresión de DAX bien extensa, bien larga, pero cuando la ejecutemos lo que va a hacer es por cada una de las columnas de la tabla darnos información como la cantidad de valores distintos, la cantidad de valores nulos. Esto es muy útil de verdad. Es un pequeño resumen estadístico de la información que tenemos allí. También incluso incluye información como percentiles en el caso pues de que el campo sea numérico. Y también tiene una última opción que es definir todas las medidas de este modelo, ¿sí? Esta opción la vamos a ver disponible desde cualquier apartado. Si yo me voy acá a columna consultas rápidas, también va a estar definir todas las medidas de este modelo, que lo que va a hacer es listar en una misma consulta todas las medidas que hemos creado dentro de nuestro modelo. En mi caso únicamente tenía una, que es esta de acá, que se llama fecha de última orden, por lo tanto solo me muestra esa, pero ya vamos más adelante a hablar de las medidas. Solo quería mostrarte que está esa opción. Voy a cerrar todas estas consultas que creó la opción de consultas rápidas de las tablas y vamos ahora a mirar las columnas. Entonces, si yo me ubico en cualquier columna, por ejemplo, esta del mes, y le doy consultas rápidas, acá me da dos opciones. Me dice mostrar vista previa de los datos. Si doy clic ahí, lo que hace es utilizar la función distinct para traerme los valores distintos que hay en esa columna, ¿sí? Para que yo pueda tener un entendimiento muy rápido de qué encuentro allí. Y también tiene la opción de mostrar estadísticos de la columna, que son similares a los que veíamos hace un instante, pero únicamente enfocados en la columna. Nos muestra la cantidad de valores, los valores distintos, el valor mínimo, el máximo. Vamos a ver ahora cómo son esas consultas rápidas para las medidas. Entonces ya habíamos visto que yo tengo, es más, voy a eliminar estas consultas. Ya habíamos visto que yo tengo una medida acá en la tabla órdenes, está acá, fecha de última orden. Entonces lo que yo puedo hacer es dar clic derecho sobre esta, consultas rápidas, y acá vamos a tener tres opciones. La primera, que dice calcular, lo que va a hacer es utilizar esa medida y mostrármela pues en una tabla que únicamente tiene en este caso una fila, una columna, porque me está mostrando únicamente el valor que computa esa medida, ¿sí? Hay más opciones. Yo le podría dar definición y evaluación. Lo que hace es, en la evaluación, traerme lo mismo, simplemente ese resultado total de esa medida, pero me trae la definición donde yo podría modificar cómo está conformada esa medida, ¿sí? Esto es una expresión de DAX que saca el máximo de esta columna. Yo podría entrar y modificarla y actualizarla. Y la última opción que tenemos es definir con referencias y evaluar. La diferencia es que esta de definir con referencias y evaluar lo que hace es también listarme acá medidas que sean dependientes de esta medida acá, ¿sí? Nos hace esa tarea muy rápida porque muchas veces pasa de que hemos construido un montón de medidas que unas se relacionan entre sí, pero no sabemos cuáles exactamente. Bueno, acá con un clic ya sabemos qué medidas dependen de esta, por lo tanto si modificamos esta, pues ya sabemos de cuáles tenemos que estar pendientes. Listo, cerremos estas consultas que fueron creadas acá y vamos a crear unas expresiones pequeñas. La primera, que sea un filtro de tabla, entonces voy a utilizar la función filter. Voy a utilizarlo en la tabla calendario y voy a filtrar el calendario año cuando esté en 1997 y 1998. Eso lo hago para demostrarte que funciona como cuando generábamos una tabla calculada utilizando DAX.
La diferencia es que va a ser muchísimo más rápido y no estamos creando algo en nuestro modelo, ¿sí? Esto que estamos creando acá no va a ocupar memoria de nuestro modelo porque es algo temporal. Al momento de yo cerrarlo, deja de existir. Y obviamente la respuesta es mucho más rápida. Y acá estaría el resultado de esa expresión, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo podríamos trabajar con un resultado que sea un escalar. Un escalar es lo que nos devuelven las medidas, que normalmente es un total. Ese total no es una tabla, entonces la duda sería cómo podría mostrar ese total acá. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La primera, supongamos que nuestra expresión va a ser la siguiente, va a crear una variable porque acá todo lo que conocemos de DAX es válido, también la creación de variables. Entonces voy a crear una variable que se llame resultado y voy a hacer un conteo. Ese conteo lo voy a hacer sobre, voy a filtrar la tabla órdenes, donde el cliente ID de esa tabla sea igual a uno que yo ya tenía seleccionado, que va a ser este de acá, ay, perdón, alf key. Muy bien. Y ese es el resultado, ¿no? Entonces vamos a hacer un return, vamos a devolver esa variable, ejecutemos. Me da un error porque acá claramente me lo dice, la expresión especificada no es una tabla válida. Esto no es una tabla porque es un valor, es un escalar. Entonces lo que yo puedo hacer son dos cosas. La más fácil es encerrar esto entre corchetes de esta manera. Así ya lo estamos convirtiendo en una tabla de un solo valor, de esta forma. ¿Cuál es la segunda manera que tenemos de poder convertir ese escalar en una tabla de manera que podamos ver un resultado? Bueno, podemos utilizar Select Columns. Esto es sobre todo para poder renombrar el título de la columna. Yo lo que haría sería utilizar el primer método, pero lo que podemos hacer es acá decirle que vamos a utilizar Select Columns sobre una tabla que se vea como esta y vamos a ponerle el encabezado a la columna que sea, no sé, resultado. Una manera más bonita hacerlo, pero la primera forma es mucho más rápida cuando estamos haciendo simplemente validaciones. Pues acá estaría ya ese resultado. Bueno, vamos a ver ahora cómo copiar y pegar los resultados de una consulta de DAX en otros programas como Excel. Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos la evaluación de la siguiente expresión, summarize. Esto me va a volver una tabla bastante grande. Es summarize, órdenes detalle, cliente ID y calendario date. ¿Sí? Esto lo que me muestra es una tabla de dos columnas donde por cada cliente tengo las fechas en las que éste ha hecho una orden. Esto puede ser útil porque a lo mejor nuestro departamento de compras o de marketing nos solicita esta información y se las podemos compartir de una manera muy sencilla. Lo que podemos hacer es dar clic acá donde dice copia, nos vamos a un programa como Excel, lo pegamos, guardamos y ya estaría. Estoy seguro de que más adelante, cuando trabajen más sobre esta característica de Power BI, lo que van a hacer es habilitar una opción de exportar datos. Es muy probable. Listo, vamos a ver ahora cómo utilizar una palabra clave dentro de nuestras expresiones de DAX que se llama order by. Entonces voy a inventarme acá algo que sea una variable que se llame órdenes. Voy a decir que esto va a ser igual a summarize. Lo que estoy haciendo pues acá en realidad es a manera de ejemplo para que te des cuenta que pues esta forma de escribir nuestras expresiones de DAX funciona tal cual como lo hacíamos antes. Acá ya estaría el resultado. Entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar una palabra clave. Una palabra clave es como evaluate, return. Bueno, nosotros vamos a utilizar algo acá que se llama order by. Esto es algo que solo podemos aplicar cuando creamos este tipo de consultas en una expresión de DAX normal, cuando estamos creando una medida o una tabla, una columna calculada. Esto no es posible. En este order by vamos a utilizar la columna ventas. Acá me aparecen todas las columnas que están incluidas dentro de la tabla que estamos regresando y vamos a decirle que el orden es descendente. Para agregar más columnas ponemos una coma, el nombre de esta segunda columna y vamos a decirle que el orden es ascendente. Acá ya estaría nuestro resultado ordenado.
Hay otra palabra clave que también podemos utilizar que se llama start at. Esta lo que nos permite es especificar desde qué posición queremos mostrar los datos. Es bien particular, funciona de la siguiente manera. Entonces start at. Y lo que nosotros tenemos que especificar es, según lo que colocamos en el order by, que en este caso son dos columnas, una de venta, una de órdenes. Es más, voy a dejar solo la de órdenes para que sea más sencillo. Así. Órdenes, bueno, me lleva el by. Así. Y lo que voy a hacer acá es utilizar start at. Lo único que tengo que pasar es el número, el valor desde el cual quiero traer la información. Si yo paso 270, quiero que te fijes en la columna órdenes, yo puse 270. Lo que hace es traerme el 270 hacia adelante. ¿Sí? Me trajo esas dos últimas filas en este caso. Si yo hubiera colocado más columnas en mi order by, pues simplemente sería colocar una coma y continuar especificando desde qué filas quiero traer información. Vamos a hablar ahora de las herramientas que vienen con esta vista de consultas de DAX y son estas que encontraremos en la parte superior. La primera es dar formato a nuestra consulta. Esto lo que hace es organizar en la forma en la que está escrito nuestro DAX. Por ahora maneja un único tipo de formato, no hay más opciones, por lo que pues si no te gusta este estilo sí tendrás que hacerlo manualmente. Te permite también agregar comentarios, así, y quitarlos. Puedes buscar dentro de la consulta, puedes buscar palabras puntuales, variables que hayas declarado. Puedes reemplazar, que esto me parece bien útil, de hecho se parece mucho a las herramientas que tenemos dentro de editores de texto como lo son Visual Studio Code, que son muy completas. Acá lo que podemos hacer es, si ya no sé, estas columnas no vienen de la tabla de órdenes de detalle, pues podemos coger acá y reemplazar todo para que ahora lo tenga en cuenta desde la tabla de órdenes, ¿sí es? Acá cambio todo, voy a volverme. Y también tenemos otra que se llama paleta de comandos. Esta nos muestra esos shortcuts, esos comandos que podemos utilizar acá adentro. Yo no te voy a mostrar todos, pero no sé, por ejemplo, control F2. Si yo utilizo control F2, lo que me permite hacer es mostrar todas las partes donde ocurre está esta misma palabra. ¿Sí? Entonces te invito a que los explores. Y bueno, eso fue todo por la introducción a esta herramienta del visualizador de consultas de DAX. Espero que hasta este momento hayas visto su potencial y eso que nos queda por ver una gran parte. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es ver cómo podemos trabajar con medidas, porque sí, dentro de este visualizador también podremos interactuar con las medidas de nuestro reporte y es acá donde ya no salimos de únicamente previsualizar datos, sino nosotros incluir expresiones que creemos desde acá en el modelo que vamos a utilizar para después construir el reporte y colocar esas medidas que tengamos en nuestros visuales. Entonces lo que voy a hacer, acá lo que tengo es una segunda consulta. En esta segunda consulta voy a definir una medida. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tenemos una palabra clave define. Después de define debemos colocar measure. Y después de measure, la tabla en la que va a quedar ubicada esa medida si es que deseamos incluirla. Si no, pues también únicamente existirá durante la ejecución de esta consulta. Al momento de eliminar la consulta, esta medida pues no va a estar incluida en nuestro modelo. El nombre que le queremos dar es ventas totales y va a ser igual a SUMX, orden en detalle, cantidad por precio unitario. Lo que voy a hacer entonces es utilizar evaluate y acá voy a devolver esa medida. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues como una medida ya existente en mi modelo. Acá me la permite referenciar y acá está el resultado. Si yo me voy a órdenes de detalle, me voy a dar cuenta que todavía no existe. Pero sí ocurrió algo y es que se me habilitó acá una opción que puedo cliquear que dice actualizar modelo, agregar nueva medida. Es decir, si yo doy clic acá, esta medida se va a crear. Vamos a darle clic. Me dice, este cambio solo se puede hacer con ediciones adicionales, no se puede usar control Z. Y acá ya la creó en mi modelo, acá está. Entonces lo que yo puedo hacer ahora es venir a mi consulta 1 y como es una medida que ya existe en mi modelo, pues la puedo utilizar desde cualquier consulta.
acá ventas totales, funciona perfectamente. Algo que podemos hacer también es actualizar una medida, ¿sí? Y eso lo podemos hacer muy fácil. Vamos a cerrar esto acá. Supongamos que queremos actualizar la medida, entonces nos vamos a ir a consultas rápidas. Vamos a ir a la opción de acá que dice definición y evaluación. Acá está la definición. Esta evaluación de acá es pues, simplemente algo que nos devuelve el resultado de esa medida para que lo podamos ver acá. Pero acá en la definición, si yo hago algún ajuste, por ejemplo, que ya no esté, no, esto no, que se calcule diferente. Sí, inventémonos una expresión más compleja que llegue al mismo resultado, pero es más compleja. El resultado va a ser exactamente el mismo, pero como acabamos de actualizar la medida que ya habíamos creado, se habilita una opción que dice acá, actualizar modelos, sobre escribir medida. Si yo hago clic acá y acá, pues ya quedó. Y te voy a mostrar algo. Si me voy a mi vista de reporte y selecciono la medida, pues va a estar como la definimos hace un instante. Espero eso sea claro. Ahora, otra cosa que podríamos hacer, que es totalmente válida, es acceder a la definición de medidas desde una consulta. Entonces me voy a tratar de inventar acá una consulta muy rápida que se va a ver de la siguiente manera. Listo. Ya tengo mi resultado. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo puedo hacer es que si me paro en mi medida de ventas totales, la selecciono, se me va a habilitar algo. Acá a la izquierda dice Show Code Actions. Si yo doy clic ahí, me da la opción de definir y me trae automáticamente la definición de esa medida que yo puedo modificar y en el caso de modificarla, pues puedo sobreescribir esa medida. ¿Sí? Es otra manera de poder acceder a ella. Vamos a ver ahora algo bien interesante que es cómo podemos replicar los resultados de un visual. Eso era algo que antes se hacía mucho en DAX Studio, pero lo que nosotros podemos hacer, supongamos que creemos un visual muy sencillo acá donde va a tener el mes, año, número en el eje X, bueno, en el eje Y voy a colocar esa medida de ventas totales acá. Pero voy a hacerlo más bien con este gráfico. Vamos acá a decir que en el eje en X sea categórico, de esta forma. Ahí ya estaría. Bueno, lo que voy a hacer es ir acá donde dice optimizar y le voy a dar clic en análisis de rendimiento. Yo le puedo dar iniciar grabación, dice grabación iniciada, y yo le voy a dar ahora en actualizar objetos visuales. Ya se actualizaron. Acá lo que me mostró es cuánto tiempo se demora en generar este objeto visual, la consulta de DAX cuánto se demora, pero también hay una opción que dice copiar consulta. O también la opción de dar aquí donde dice ejecución en DAX vista de consultas. Si yo doy clic ahí, me lleva automáticamente a una nueva consulta donde está ese código de DAX que está por detrás del visual que permite la generación del visual, o como lo copié pues también lo podría pegar y me muestra exactamente lo mismo. Vamos a detallarlo. Esto puede parecer un poco confuso, sobre todo por la manera en que Power BI hace el nombramiento de las variables y que agrega cierto código que pues, no es tan necesario. Yo podría quitar esto de acá, podría traer esto al resultado. Y lo que me está mostrando acá es tal cual eso que encuentro en el reporte. Exactico, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos entender es qué está ocurriendo en el visual y si el visual nos está mostrando un dato inválido, esta es una manera muy fácil de hacer correcciones porque vemos cómo está interpretando nuestro DAX Power BI al momento de mostrar ese visual. Podemos hacer la modificación, entrar a ajustar esas medidas, bueno,
Eso ya va a qué tan al detalle quieras entrar a revisar todo esto, pero es perfectamente posible, muy válido cuando un visual no te esté mostrando la información que tú esperabas. Acá te podrás dar cuenta de una manera muy sencilla qué fue lo que pasó. Y bueno, vamos a ver ahora la opción de redefinir todas las medidas del modelo. Vamos a visitarla nuevamente, definir todas las medidas del modelo. Acá, como te das cuenta, ya me aparecen dos porque ya existen dos medidas en el modelo y van a aparecer todas las que nosotros definamos. Bueno, llegó el momento de, después de haber visto todas las ventajas que trae esta herramienta, compararla con DAX Studio, que era lo que teníamos antes. Si no conoces DAX Studio, es una herramienta independiente a Power BI que podíamos instalar y nos iba a quedar en este apartado de herramientas externas. Acá está DAX Studio. Si yo doy clic acá, pues se abre. Y era este editor muy chévere, donde podíamos hacer exactamente lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, voy a usar Evaluate sobre calendario. Calendario. Sí, me da el mismo resultado, pero como te das cuenta, esto tiene muchísimas más opciones, ¿sí? Sobre todo opciones que tienen que ver con cómo analizar exactamente el rendimiento de nuestra consulta. Esto ya es bien avanzado porque nos permite entrar al detalle de qué pasó en cada momento que se estuvo computando nuestra consulta. No voy a entrar en detalle en eso. Si te gustaría que entrara en detalle, podría hacer una lección aparte enfocada en DAX Studio, pero lo que te quería mostrar era que acá tenemos más opciones. Por ejemplo, en opciones de formato tenemos un formato corto, un formato largo, ¿sí? Entonces, esta opción que nos agrega Power BI es muy válida. Si queremos hacer cosas más avanzadas, sobre todo con rendimiento, sí tendremos que estar en DAX Studio. Ahora, ¿qué otras desventajas tiene este visualizador de consultas de DAX? Bueno, soporta máximo 15 megabytes de datos por consulta. Es decir, si la consulta supera los 15 megabytes, no quiere decir que no se va a computar, sino se va a computar hasta que cumpla esos 15 megabytes. Si esos 15 megabytes los cumplió en las 10.000 filas, pues ahí se va a detener y no va a generar el resto. ¿Sí? Máximo de 1 millón de valores por consulta. ¿Sí? Y me refiero a valores, no filas. Quiere decir que si tenemos una tabla de 20 columnas y la tabla tiene 50.000 filas, pues allá estaríamos llegando al límite de 1 millón de valores. La otra desventaja que tiene es que todas las medidas de la tabla funcionan máximo con 500 medidas, que bueno, para tener 500 medidas en un reporte sería bastante extraño, pero sí, acá máximo puede mostrarnos 500 medidas. En este punto me gustaría hacerte una invitación para que entres a este formulario. Es un formulario donde Microsoft está recolectando información de la experiencia que están teniendo los usuarios que han utilizado ya este visualizador de consultas de DAX. Entonces acá puedes poner todo tu feedback. Una vez pues la herramienta podrías colocar pues qué tal te parece acá, si tu experiencia fue positiva, negativa o tienes pensamientos encontrados sobre el funcionamiento que tiene. Bueno, la invitación es a que lo diligencies porque eso es lo que va a permitir que continúe evolucionando esta característica para que sea cada vez mejor. Eso fue todo por esta lección. De verdad estoy muy contento porque Microsoft esté pensando tanto en la experiencia de los usuarios, que estamos trabajando en Power BI todo el tiempo, haciendo cada vez las cosas más fáciles. Esto era algo que antes no se veía venir ni de cerca, pero en las últimas actualizaciones se ha notado bastante esas ganas de hacer este producto cada vez mejor. Eso fue todo por esta lección. Espero verte en la próxima. Cualquier duda que tengas, por favor, déjala en los comentarios. Continuemos la conversación allí y nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.